El lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C es un importante lenguaje de programación, considerado de los más importantes de la actualidad. Es uno de los factores más presentes en el día a día de cualquier programador e informático. Se ha extendido a través de todo tipo de plataformas y fue pensado para facilitar el trabajo de otros programadores desde su nacimiento. Pero, ¿cuál fue su origen? Para empezar, hay que saber que el lenguaje C se desarrolló en base al lenguaje B, su predecesor, y el cual fue inventado en 1969 por Kenneth L. Thompson y Dennis M. Ritchie. El señor Ritchie sería quien se encargaría de crear en 1972 el lenguaje de programación C. Tanto B como C eran pensados inicialmente por el sistema operativo Unix. El lenguaje C fue nombrado así por razón de orden alfabético, porque solo era lógico que después de B viniera C. En cuanto a su lugar de origen, se crea en los laboratorios Bell, los cuales pertenecían a la empresa AT&T. Aunque la historia de su origen tiene ciertas irregularidades, se rescata la versión popular, la cual decía que el lenguaje nació como respuesta al interés de varios programadores de jugar en su empresa a un juego muy popular llamado Space Travel. Se toparon con que el mainframe no era capaz de darles el rendimiento que requerían. Al principio, porque las PDP-11 de su empresa estaban saturadas. Luego encontraron una vieja PDP-7, pero sin sistema operativo. Trataron de usar el sistema operativo B, pero le faltaban elementos. Finalmente llegaron a la conclusión que había que crear otro lenguaje. Así es que nació C, para poder jugar el juego de Space Travel. Claro, de la mano de Dennis Ritchie y Ken Thompson. Continuando en su historia, en 1978 se publica el libro The C Programming Language, o llamado The K&R C, o entre programadores conocido como la Biblia del C. A mediados de los 80 ya habían varios computadores de C en el mercado y compiladores, y muchas aplicaciones habían sido reescritas para aprovechar sus ventajas. En 1980 hay una evolución importante cuando Björn Stroustrup adiciona las características de la programación orientada a objetos y la denomina C con clases. Pero para el año 1983 sería conocido como el famoso C++, lo cual permite que surja la nueva metodología que aumenta las posibilidades de la programación. Actualmente hay dos empresas principales que distribuyen el compilador C, las cuales son Microsoft Visual C++ y Borland C++ y Builder. Actualmente existen varios tipos de C, y entre ellos están Quick C, C++, Turbo C++, Turbo C, Borland C++ y Microsoft C. En cuanto a su evolución, el lenguaje C fue evolucionando en sus variantes de sí mismo, pero incluso C++ ya conforman lenguajes que se comienzan a alejar de lo que es el lenguaje C. Actualmente existen muchas variaciones como C#, pero la evolución de C toma otro camino, aparte de sus derivados. Es así que después de la creación de C++ y en los años siguientes a la publicación del K&R C, se añadieron muchas características no oficiales, que ya estaban presentes en unos compiladores, pero en otros no. Ante esto, el Instituto Nacional Americano de Estándares, ANSI, sus siglas en inglés, publicó en 1989 el primer estándar oficial de C, conocido como
ANSI-C. El año siguiente, en 1990, se publica la estandarización ISO del lenguaje, el cual es básicamente el mismo estándar ANSI-C, pero con modificaciones de formato. Siguió sin muchos cambios oficiales, pero siguieron incorporándose nuevas características en las distintas compiladores, y lo que llevó a la publicación del C99, una versión salida en el año 1999. Las cosas siguen cambiando y se incorporan nuevas funciones que no existían en el original, como lo son los comentarios de una sola línea o los tipos de datos long, bold y complex. Aún hoy sigue en evolución y teniendo ya desde 2007 un trabajo de armado para un nuevo estándar más actualizado.